pues podemos empezar con las preguntas que tengan. A ver, veo que están aquí Enrique, Ian y Adrián. Vamos en ese orden, si les parece. Enrique, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, lo primero es... ¿se oye? Ahora sí, sí. Resulta que lo tenía yo apagado, perdón. Vale, lo voy a acercar un poco más de todas formas. Iba a preguntar que, en su caso, ¿qué importancia da a los aerosoles? Si tuviera que dar un porcentaje respecto a las tres posibilidades, aerosoles, partículas o gotas balísticas y superficies, ¿qué porcentaje cree que es importante en los aerosoles? Yo diría por lo menos un 75%, tal vez más, pero vamos, la mayoría seguro. Y hay un error muy extendido con esto de las gotas balísticas que por una tradición, pero que en realidad no tiene ningún apoyo, piensan que cuando uno está hablando cerca de alguien, como la transmisión pasa porque uno está cerca, esto se debe a que las gotas balísticas caen al suelo. Vamos, el que si uno se aleja ya no se contagia tiene que ver con las gotas balísticas que caen al suelo, ¿no? Y esto es un error. Basado en ciencia del siglo XIX, de 1896, y vamos, esa es una hipótesis que se puso en 1910 por Charles Chapin, pero esto no funciona, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno se aleja, la razón por la que no se contagia es porque, igual que el humo, si tú estás hablando con un fumador y el fumador está exhalando humo, el humo está muy concentrado. Si estás muy cerca, estás respirando mucho humo, te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando, cada vez respiras menos humo, ¿no? Y esta es la razón por la que evitar la proximidad o aumentar la distancia social que nos dicen funciona, pero es una razón diferente. Entonces, la principal evidencia que dicen que las gotas son la mayoría no sirve, es un error. Entonces, los aerosoles dominan, esto es una enfermedad que se transmite sobre todo por aerosoles. ¿Y por qué cree que los CDC o la OMS no lo ven tan claro como en su caso? Bueno, porque no tienen ni idea de aerosoles, ¿no? Porque durante más de 100 años han dicho que los aerosoles no pueden transmitir ninguna enfermedad o casi, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a estudiar una cosa que no es importante? Entonces es que hacen unos errores tremendos, ¿no? Hemos visto lo que dice la OMS o lo que dice los médicos han publicado, por ejemplo, un artículo en el Journal of the American Medical Association, ¿no? O los miembros del comité de la OMS han publicado un artículo diciendo por qué ellos piensan que los aerosoles no son importantes y están llenos de errores, ¿no? Entonces, ¿hay alguien compartiendo la pantalla? Adrián, si podría dejar de compartirla. O algo así para verlo yo. Sí, estaba diciendo. Entonces, hacen unos errores tremendos y no entienden la evidencia de aerosoles, ¿no? Entonces, y luego pues ahí, o sea, entonces yo creo que una parte muy importante es esto, es esta reticencia histórica, que ellos entienden que la proximidad cercana la explican las gotas y esto lleva 110 años repitiéndolo y es muy difícil que les entre en la cabeza que esto no es así, aunque a algunos les va entrando, ¿no? El doctor Fauci, todo lo claro que puede, lo va diciendo, ¿no? Y la CDC, si se fijaron en lo que dijo el otro día cuando pusieron el anuncio, esto era un borrador, y era un borrador que dice exactamente lo que le estoy diciendo yo. Decía que la manera principal de transmisión era la inhalación, y la inhalación son los aerosoles. Solo los aerosoles se pueden inhalar. Las gotas balísticas le pegan a uno en los ojos, ¿no? En la boca, tal. Lo que se inhala son los aerosoles. Entonces esto lo quitaron y se lo obligaron a quitar. No se sabe bien por qué. Hay muchos rumores, pero no voy a entrar. Pero bueno, era un borrador. Entonces hay una parte importante de la CDC que piensa esto y que lo pensaba suficientemente fuerte para que se podía poner en la internet, ¿sabes? Entonces esto no es que digamos somos solo unos científicos de aerosoles, no, dentro de la CDC esto se piensa y yo sé que hay gente dentro de la OMS que piensa esto. Lo que pasa que, claro, son organizaciones complejas y hasta que, digamos, la cúpula no está de acuerdo, pues no lo dicen, ¿no? Y entonces, bueno, una razón es esta histórica, ¿no? Y de organizaciones complejas y tal, y otra es, no sé si llamarle política, o tiene que ver con si uno declara que esto va por el aire, esto da mucho miedo, ¿no? En la medicina. ¿Por qué? Porque
como llevan 100 años negando que las enfermedades se transmiten por el aire, pues entonces, ¿cuáles se han demostrado que se transmiten por el aire? Las que no se podían ya negar porque eran tan contagiosas que la evidencia era muy clara, ¿no? Como el sarampión o la varicela. Entonces, hay muchas más que se transmiten por el aire. Casi todas las enfermedades respiratorias se transmiten por aerosoles en parte, como la gripe o el SARS, tal, pero no se ha aceptado, ¿no? Eso se ha negado. Entonces, ¿qué pasa? Que un error de la historia, que solo se han aceptado las enfermedades muy contagiosas, se confunde en la medicina con una ley de la naturaleza, que es una ley de la naturaleza que si va por el aire es muy contagiosa. Y es lo primero que nos dicen muchos médicos, que lo que demuestra que no va por el aire es que no es muy contagioso. Y esto es un error tremendo, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, también lo último, ya para terminar, pues, pues ahí, claro, la OMS dice es que si decimos que va por el aire, pues en los países pobres no tienen mascarillas o que en los hospitales no hay suficientes mascarillas N95, pero o sea, hay cosas así prácticas, ¿no? Pero claro, esto al final dices, es que no tengo suficientes mascarillas buenas en el hospital, pero no dices cómo se transmite la enfermedad y se contagia más gente y te llega más gente al hospital y necesitas más mascarillas, ¿no? Entonces esto no tiene ni pies ni cabeza. De acuerdo. Ian o Lem. Sí, Bien, Lucía, Lucía, de acuerdo. Lucía Escobar, de Chile. Ujú. ¿Qué factores potencian los aerosoles? Porque, no sé, el aire acondicionado, el humo del cigarrillo, em, ¿cuáles serían los factores que potencian? Y también, yo sé que esto todavía está en estudio, en desarrollo, pero se habló en un principio de 2 metros de distancia, se habla de 1 metro de distancia ahora. ¿Cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta? Sí, pues es como el humo. A ver, y el humo no quiere decir que el humo que si usted fuma el humo del cigarro, ahí se vaya a subir el virus. Eso no pasa. No se ha visto que pasa porque no es así como funciona, ¿no? Pero el humo nos sirve como analogía porque el humo es un aerosol y se dispersa en el aire y se mueve en el aire como los aerosoles respiratorios, que son los que llevan el virus, ¿no? Entonces, todo lo que, si usted piensa, a ver, yo estoy en esta situación o en esta otra situación y quiero respirar el menos humo posible, ¿qué haría? Pues si usted está en su casa y alguien ahí fumando, pues abre las ventanas o pone, ¿sabe? O se pone una mascarilla, tal. Entonces, básicamente son las mismas medidas. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, lo que funciona, si uno no quiere respirar humo que respiran otros, pues se queda en casa. Un confinamiento funciona muy bien, ¿no? Pero claro, eso son unas restricciones muy fuertes, ¿no? Entonces, lo siguiente que funciona, donde es casi imposible contagiarse, es hacer todo afuera, con mascarillas bien ajustadas y con distancia. Entonces, esto es prácticamente imposible contagiarse, ¿no? Porque afuera hay mucha más dilución, hay mucho más aire, hay rayos ultravioleta durante el día y es prácticamente imposible contagiarse. Ya una vez que uno entra a lugares interiores, digamos, las paredes y el techo están atrapando ese humo, ¿no? Entonces ya siempre va a haber más riesgo. ¿Qué podemos hacer? Pues tratar que los interiores sean lo más parecido a exteriores. Y podemos abrir un par de ventanas, que a lo mejor no hay que abrirlas mucho, pero hay que abrir lo suficiente para que haya corriente, ¿no? Entonces estamos haciendo que el interior sea más parecido al exterior y esto se ve que funciona muy bien. Los casos de superpropagación, como el caso del coro de Estados Unidos que hemos estudiado, que se contagiaron 52, era un sitio con todas las ventanas cerradas, ¿no? O un caso de un coro que ha pasado hace poco en España, que me parece que ya van 30 contagiados, pues también un sitio cerrado con todas las ventanas cerradas, ¿no? Entonces hay que evitar esto, ¿no? Y luego, pues una serie de cosas más, o sea, pues si vas a un espacio interior, pasar el menor tiempo posible, porque así, si hay humo, respiras la menor cantidad posible, ¿no? Que haya el menor número de personas posible, porque así la probabilidad de que alguien esté infectado es más baja y si hay alguien infectado se contagian menos, ¿no? Pues también llevar las mascarillas, pero además llevarlas, esto es una cosa que me parece que se ha hecho un error muy grande con esto de decir que eran las gotas, porque al decir que eran las gotas, lo que le estamos diciendo a la gente es que vienen unos proyectiles y hay que parar esos proyectiles. Entonces, para parar un proyectil, yo me pongo una cosa delante y no tiene que estar pegada a mi cara. Es un proyectil y lo paran, ¿no? Entonces, mucha gente la ve que lleva una mascarilla, pero tiene huecos por todas partes, ¿no? Pero eso para parar el humo no sirve, ¿no? Pues al aire le cuesta trabajo pasar por una tela y si tú tienes un agujero,
pues el aire, como todo el mundo, va por donde menos trabajo cuesta y entra por el agujero y sale por el agujero, y entonces llevas la mascarilla, es como decoración, llevas la mascarilla puesta pero no la llevas puesta, no está haciendo su papel, ¿no? Entonces tienes que llevarla muy bien puesta, que no se vea ningún hueco y que el aire pase por la tela, y que cuando respiras se te pega y cuando expiras se va, ¿no? Porque eso quiere decir que el aire que tú expiras y inspiras y expiras está pasando por la tela, ¿no? Y entonces lo más fácil para controlar la pandemia que podríamos hacer, que todo el mundo se pusiera 10 minutos a mirar cómo se le ajusta la mascarilla, ¿no? Entonces esto sería importante. Y bueno, pues más cosas así. No sé si me he olvidado alguna, pero vamos. Y luego hay una más, sí. Pues se sabe que las partículas respiratorias salen cuando respiramos, ¿no? Porque, digamos, se colapsan los bronquios y luego se hace como una burbuja, pero esas son pocas. Lo que hace que realmente salgan muchas es que hablemos. Al hablar, la vibración de las cuerdas vocales, y cuando esto hace que salgan muchas más, ¿no? Entonces, hay que evitar precisamente, pues por ejemplo, lo que se ve muchas veces, que la gente que va a hablar y se quita la mascarilla. No, eso es cuando se la tiene que poner. Es al revés, vemos los políticos, entonces tiene que ser al revés, te la tienen que poner cuando van a hablar, ¿no? Y luego, ¿qué más? Pues eso, y sobre todo si van a hablar fuerte o si van a gritar, ¿no? Porque en estas situaciones aún, si van a hablar fuerte o van a gritar, pues entonces salen muchas más. O sea, al hablar salen 10 veces más aerosoles que al respirar, y al gritar o cantar, pues 50 veces, ¿no? Entonces, ¿qué es el sitio más fácil de contagiarse? Un coro en un sitio cerrado, ¿no? Como se ve, hay un montón de casos de coros, ¿no? O algo así, un bar donde hay mucha gente y poca ventilación y ponen la música muy fuerte, entonces para hablar tienes que gritar, ¿no? Esto también es como si lo estuviéramos haciendo a propósito para contagiarnos, ¿no? De acuerdo. ¿Hay alguien de televisión que quiera usar las imágenes? Porque en ese caso tendrían que apagar ustedes para que se viera solo yo. Si es solo de prensa escrita, da igual. A ver, la siguiente persona es... Yo sí que soy de televisión. De momento es verdad que no ha salido ningún reportaje, pero sí que me interesa, quiero decir, yo les estoy hablando de este asunto a mis jefes y a lo mejor en algún momento pues se hace reportaje. Entonces a mí la imagen sí me interesa. Pues entonces, para que esto salga bien, yo lo estoy grabando, ¿no? Pero lo que se graba ahora es lo que vemos todos con todas las personas. Entonces, claro. si pueden ustedes todos apagar su cámara, simplemente hablar, yo los oigo igual, y entonces hago solo yo. Vale. Bueno, no sé si me toca a mí hacer la pregunta. A ver, un momento. Creo que esto funciona así. A ver. A ver, le toca a alguien que dice Mega Noticias Locutorio. Perfecto. ¿Me escucha, doctor? Sí. Perfecto. Sí, quería preguntarle cuál es su posición respecto a lo que sucedió hace unos pocos días con la CDC allá en Estados Unidos, justamente, que se publicó un día dentro de la información pública que la principal forma de transmisión, aparentemente, según la nueva evidencia, son los aerosoles, y luego un par de días después se borró esa información, se dijo que había sido un error y por lo tanto se generó algo de confusión, porque al menos acá muchos informamos esa nueva guía, y ahora quedó como la duda respecto de si es posible o no la transmisión a través de aerosoles. Por lo tanto, según su especialidad, ¿qué le puede decir a las personas para que tengan información más clara y puedan cuidarse mejor respecto de los aerosoles? Sí, la información que publicaron y que luego quitaron unos días más tarde es la correcta. Entonces, lo que hay que decir a la gente es que esta es una enfermedad, como decía la CDC en esa información, lo que decían, esta es una enfermedad que se transmite por el aire y donde la mayoría de los contagios son por inhalación. Son por partículas que están en el aire y que inhalamos y así nos infectamos, ¿no? Esto es lo que decían y esto es lo correcto, ¿no? Entonces, como alguien decía antes, pues yo diría por lo menos el 75% de los contagios son por esta vía de los aerosoles, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la CDC? Pues
es difícil de saber exactamente qué pasó por la situación política en Estados Unidos, ¿no? Entonces la CDC cambia la página web y no hace una rueda de prensa para explicar por qué esto ha sido un problema ya. Pero lo que sí han dicho es que esto era un borrador, ¿no? Esto era algo, entonces, hay gente dentro de la CDC que esto es lo que piensa que pasa y que pensaba que estaba suficientemente claro para ponerlo en la página web, ¿no? Luego, no sabemos, pues hay dos hipótesis, ¿no? Hay gente que piensa que son presiones políticas desde la Casa Blanca, porque al final los aerosoles tienes que hacer más cosas, tienes que hacer cosas afuera, tienes que hacer más restricciones, tienes que prestar más atención a las mascarillas, que son cosas que desde ciertos niveles de gobierno no se favorecen, ¿no? Entonces, esto puede ser, yo no lo sé. Otra opción que también se ha oído es que lo había revisado mucho de la CDC, pero había una parte de la CDC que digamos que se les había olvidado pedirle que lo revisasen, ¿no? Y que a lo mejor están, pues eso, lo tienen que opinar. Entonces, esto no lo sé. Yo, como le digo, he oído rumores de los dos y no, es difícil saber qué está pasando exactamente allí dentro, ¿no? Entonces, veremos lo que han dicho, que lo van a actualizar y lo van a volver a poner, ¿no? Entonces, veremos a ver lo que dicen. La evidencia está muy clara, ¿no? Que estos son los aerosoles, pero que se acepte la evidencia, la OMS y la CDC, la evidencia estaba clara hace 6 meses, ¿sabe? Y lleva ya meses estando extremadamente clara. Entonces, que lo acepten o no también tiene que ver con estas cosas que he explicado antes, con una resistencia tremenda a los aerosoles durante más de 100 años y con los temas prácticos que esto conlleva, ¿no? De las mascarillas y tal y cual para los sanitarios, que pues eso también afecta a las decisiones. La OMS nos dijo que esto afectaba a sus decisiones. Doctor, le pido disculpas a los colegas, sé que están haciendo una pregunta quizás cada uno y yo llegué un poco tarde, quizás ya lo preguntaron, pero aprovecho de conectar mi pregunta anterior con la siguiente. Respecto entonces de la evidencia que usted dice que ya está bastante más clara, que se ha logrado reunir durante estos meses, ¿cuál es la distancia entonces segura en lugares donde hay alta afluencia de público? Porque acá en Chile por lo menos si uno va a lugares más públicos hay gente que dice 1 metro o 1,5 metros y con eso se sienten bastante seguros, ¿no? Y lo otro, ¿cuánto tiempo de exposición, si la principal vía de transmisión o de contagio es la aérea, cuánto tiempo yo tengo que respirar? Sé que esto varía en cuanto a un montón de condiciones, pero más o menos en promedio, ¿cuánto tiempo debo respirar para poder contagiarme? Bueno, respecto a la distancia, pues la distancia ayuda, ¿no? Estamos todos de acuerdo. La razón por la que ayuda es lo que explicaba antes, que cuando uno está hablando, si estás hablando muy cerca de otra persona, entonces los aerosoles están muy concentrados como el humo y esta persona está respirando mucho de los aerosoles que el que habla está exhalando, ¿no? Es lo mismo que si esta persona está hablando y esta persona huele a ajo, ¿no? Porque este ha comido ajo y este lo huele, ¿no? Solo puedes oler el ajo si estás oliendo el aire que ha estado dentro de esta persona y está saliendo, ¿no? Como el humo también, ¿no? Entonces, si te vas alejando, cada vez lo hueles menos, entonces cada vez menos. Entonces, digamos, hay que evitar esa situación y pues cuanto más mejor. O sea, al final, cuando dicen 1 metro, 2 metros, 1,5 metros, cuanto más mejor. Simplemente las autoridades, esto ya es un tema sociológico de comunicación, tienen que decirnos un número, ¿no? Porque no nos van a decir depende, entonces la gente no sabe. Pues dicen, bueno, pues tanto. Y pues eso está bien, ¿no? 1 metro, 2 metros está bien, cuanto más mejor. Pero lo que pasa es que ya cuando compartes, luego hay otro riesgo, que cuando compartes el aire en una habitación ya no hay ninguna distancia segura, ¿no? El contagio a través de la habitación, digamos, es más lento, pero siempre te puedes contagiar. Por ejemplo, en el caso del coro de Estados Unidos que hemos estudiado, había una persona que estaba 14 metros detrás de la persona contagiada y se contagió. ¿Sabe? Hay mucha gente que estaba a 8, 10 metros o 12 metros y se contagiaron, ¿no? Entonces, porque estaba el aire atrapado. Estaban ahí todos cantando, estaba el aire atrapado y estaba dando vueltas y todos respiraron el aire que estaba exhalando con esos aerosoles la persona contagiada, ¿no? Entonces, claro, luego me dice el tiempo y tal, pues esto depende, y hay un estimador que he publicado que depende de una serie de factores, ¿no? De cuánta gente hay, de qué están haciendo, si están respirando fuerte o no, pues si están cantando o están haciendo ejercicio o están simplemente durmiendo, y también, pues eso, cuánto tiempo se pasa y de la ventilación, es un parámetro muy importante, ¿no? Si usted está en un local donde hay mucha gente y tal, pero las ventanas están abiertas y hay mucha corriente, el riesgo es bajo, ¿no? Porque los virus que salen de una persona infectada muy rápido se van por la ventana, ¿no? Si está en un sitio donde el aire está atrapado y no hay una recirculación, no hay ventanas abiertas, el aire está allí atrapado y lo que uno expira
es lo que los otros respiran, ahí es la situación peligrosa, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues depende. O sea, la verdad que en el caso del coro, pues, que es un caso, digamos, casi lo más extremo que uno puede, como si uno estuviera tratando de contagiarse a propósito, ¿no? El caso que hemos estudiado, pues hacerlo todo, digamos, de manera de favorecer el contagio. Pues en ese caso, en 2 horas y media de ensayo se contagiaron 52 de 60, ¿no? Había 60 que se podrían haber contagiado y se contagiaron 52. Si bajasen el tiempo y dijeran, vamos a hacerlo 1 hora y media, pues entonces en vez de 52 se hubieran contagiado 30, ¿sabes? Y pues entonces, si se ponen mascarillas, pues entonces se hubieran contagiado, bajan la duración y se ponen mascarillas, pues en vez de 30 se hubieran contagiado 20, ¿sabes? Entonces hay que hacer una serie de capas de protección y si hubieran puesto las mascarillas, si hubieran bajado la duración a la mitad, hubieran hecho algo de ventilación y hubieran puesto filtros EPA para limpiar el aire, para quitar el virus del aire, pues ya de 52 se hubieran contagiado 5, ¿no? Entonces ahí va viendo que se va bajando el contagio, ¿no? Pero si hubieran hecho el ensayo afuera, pensamos que igual no se hubiera contagiado nadie. Es lo que decía al principio, hacer todo afuera es una medida espectacular, mucho mejor y mucho más barata que tratar de conseguir que hacer cosas adentro sean seguras, ¿no? Entonces, esto depende del clima en cada sitio y de si llueve y de si tenemos sitios que tengan un techo o un parque, lo que sea, pero todo lo que se puede hacer afuera, los días que se puede hacer afuera, pues si las escuelas se pueden hacer afuera una semana, 3 días, porque los otros 2 días hace mal tiempo, pero 3 días, pues eso es un gran beneficio. Perfecto, doctor, muchas gracias. Enrique. Perdonen si, porque cambia el orden un poco aquí, entonces voy siguiendo el orden, pero esto va cambiando. Si han preguntado ya, pues entonces voy a apuntármelo. Enrique, ¿tiene preguntas o ha preguntado ya antes? Perdón si me lío. Yo ya he preguntado antes, o sea que luego vale. sí puedo volver a preguntar, pero bueno, que intervengan todos los que estén. De acuerdo, pues entonces Adrián. Parece que Adrián no ha preguntado, ¿no? Buenas tardes, yo soy Ángel Sombrero de Telemadrid. Me quería preguntar, ¿qué le parecen las medidas que se están tomando aquí en la Comunidad de Madrid, que es quizás el epicentro de la pandemia en estos momentos que existe dentro de Europa? ¿Cómo las valora? Me las puedo explicar, porque yo no vivo allí, entonces no sé muy bien Pues cuáles son está hablando, por ejemplo, que en determinados distritos, se ha dividido la ciudad, la ciudad y la comunidad en zonas básicas de salud. La gente puede moverse dentro de esa zona básica de salud, pero no puede ir a otra. También en algunos lugares, en esos lugares me parece, están cerrados los parques. Sí, está permitido, curiosamente, se ha reducido el aforo, pero sí está permitido el ir a los bares, lo que no está permitido es consumir en barra. Y sobre todo, digamos, lo que se trata de evitar un poco es la movilidad de esas zonas a otras zonas, aunque sí que se permite la movilidad, pues por ejemplo, para ir a trabajar o para cuestiones de cuidar personas mayores, para llevar a los niños al colegio y cosas semejantes. Bueno, pues según me lo describe, pues me parece, si hay muchos casos, como parece que los hay, me parece que son medidas muy insuficientes y un poco equivocadas, ¿no? Cerrar los parques, cuando le digo que lo que mejor funciona para reducir el contagio es estar al aire libre, cerrar los parques es un error tremendo. Entonces, lo que deberían hacer es cerrar los bares, o sea, cerrar las cosas interiores y que todo se haga en los parques, o dejarles a los bares que pongan una barra en el parque, ¿sabes? O sea, hacer las cosas al aire libre lo más posible. Y locales cerrados, pues, o a lo mejor para bares se podría hacer algo en terrazas, pero asegurándose que haya distancia, ¿no? Yo veo en España muchas imágenes que la gente está en terrazas, pero está sin mascarilla, muy cerca y hablando. Y entonces esto, claro, le digo, afuera es seguro, pero es seguro con distancia y con mascarilla. Sin distancia y sin mascarilla hay casos de contagio, hay algunos, ¿no? Y si lo hacemos mucho, pues habrá bastantes, ¿no? Entonces esto me parece mal. Luego, mantener los colegios abiertos y mantener movilidad cuando hay muchos casos, pues esto es un desastre, ¿qué le voy a decir? O sea, los colegios se sabe
que se sabe con muchos virus, con otros coronavirus, que los niños pues contagian, ¿no? Hay un debate sobre si mucho o poco tal, pero lo que se sabe seguro es que contagian algo, ¿no? Y entonces, pues ponerlos todos juntos, digamos, esto es un desastre, ¿no? Entonces lo que tendrían que hacer es hacerlo todos los colegios, todo lo que se pueda por internet, ¿no? Para que los niños no tengan que ir al colegio. Luego, si hay algunos niños que los padres no pueden, tienen que ir a trabajar, pues esos niños van al colegio, pero ya hay menos niños en el colegio, ¿no? Entonces, bajamos la densidad, ¿no? Y la capacidad de contagio. Entonces, lamentablemente, con esto que me dice, pues yo me imagino que van a seguir subiendo los contagios, que no se va a poder controlar. Entonces es, como he dicho alguna vez, pan para hoy, pandemia para mañana. Están permitiendo actividades como, pues como tener los bares abiertos, y los van a tener abiertos 2 semanas más, 3 semanas más, y luego va a haber que cerrar, y va a haber que cerrar más tiempo y más estrictamente de lo que hubiéramos tenido que cerrar si se hubieran hecho las cosas bien, ¿no? Le quería preguntar, porque aquí existe mucho el debate si las medidas que se están tomando son medidas políticas o medidas tomadas por expertos. El gobierno hace siempre, me estoy refiriendo, bueno, tanto el gobierno central como el de la Comunidad de Madrid dicen que se están basando en decisiones de expertos. Yo lo que le quería preguntar es si ustedes de alguna manera tienen alguna presencia con la Comunidad de Madrid, están teniendo algún canal de diálogo con la Comunidad de Madrid o con el Gobierno de España. Bueno, yo con la Comunidad de Madrid no he tratado de contactar, ni me han contactado ellos, aunque yo me he ofrecido por las redes sociales a cualquier gobierno que le interese hablar con ellos, ¿no? Con el Gobierno de España le he escrito al Ministerio de Sanidad por todas las vías que he podido, a Fernando Simón, a sus colaboradores, a otras personas del Ministerio, y me han escrito una vez para decirme que habían recibido el mensaje, que lo iban a mirar, que si les podía mandar información, les he mandado información, y no me han contestado, ¿no? Entonces, esto ya hace casi 3 semanas, entonces igual hay otros expertos, aunque los expertos con los que yo hablo no he encontrado ninguno que me diga que están hablando con ellos, pero bueno, tal vez yo no lo sé, ¿no? Pero desde luego a mí no me han consultado, y vamos, si me consultaran les diría lo que le estoy diciendo a usted, que están haciendo unas medidas muy equivocadas, ¿no? Y esto es muy lamentable porque es un virus contagioso, y entonces no tiene uno mucho margen de maniobra, ¿no? O sea, se puede mantener, como se ha visto en los países asiáticos, que hay algunos que han conseguido mantener la sociedad bastante abierta, pero hay que hacer las cosas muy inteligentemente, ¿no? Como Japón, como Taiwán, como Hong Kong, para cuando salen los brotes, controlarlos muy, muy rápido, ¿no? Y hacer las cosas bien para evitar el contagio, ¿no? Y esto, las políticas que me dicen, no, esto no lo hace así, ya se sabe, ¿no? Y, bueno, si le puedo hacer una última pregunta. ¿De acuerdo? Aquí el debate que hay en España, sobre todo ahora, porque hay un debate entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La Comunidad de Madrid, sobre todo, está tomando medidas cuando se producen en unos contagios acumulados en 14 días de 1.000 personas por cada 100.000 habitantes. Y el gobierno central lo que está diciendo es que las medidas se tienen que tomar cuando se producen 500 contagios en 14 días por cada 100.000 habitantes. No sé si usted, en su opinión, quién está, digamos, en la postura correcta. Me parece, yo no soy epidemiólogo, hay gente que sabe más que yo, pero mi impresión es que los dos números son demasiado altos, ¿no? Lo que dice Christian Drosten, que es un virólogo alemán, que es uno de los asesores más importantes de Angela Merkel en este tema, es que en Alemania les fue mejor que en España y en Italia en la primera ola, porque no vieron la primera ola en los hospitales, sino que la vieron en el laboratorio. En cuanto vieron que tenían casos en el PCR, cerraron. Sin embargo, en España, en la primera ola, y se está volviendo a hacer ahora, se está esperando a que ya, digamos, haya muchos casos, y entonces ya tendrían que haber cerrado Madrid, digamos, como en marzo, pero igual hace 2 semanas, ¿sabe? Entonces, que esto va con mucho retraso, y hay una gran reticencia. Claro, la sociedad está cansada y tal cual, pero al virus esto le da igual, ¿no? Entonces,
Y al final es que hacer menos restricciones ahora es permitir que el virus se expanda y luego es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil una vez que el virus está por ahí controlarlo que si al principio no le dejas al virus que llegue a todas partes, ¿no? Sobre todo un virus así que tiene una transmisión tanta que es asintomática, ¿no? De acuerdo. Me parece que Irene es la que me sale después. A ver, está con... Irene le quito el... No me deja esto. Irene Hola. está... sí, ahora. ¿Veis? Soy Sí, Irene. ahora lo oigo. Vale, vale. Bueno, yo quería preguntarle en previsión del tiempo que también va a venir ahora. Igual es una pregunta no para que sea agorero ni nada, pero que teniendo en cuenta lo de los espacios abiertos y que evidentemente es la medida que deberíamos tomar, la principal, ¿no? Todos mantener las relaciones, las escasas relaciones que tengamos en espacios abiertos y no encerrados. De cara, por ejemplo, aquí a todo lo que es Europa, el tiempo que viene de frío, dentro de un mes estaremos ya todos, bueno, pues vamos a tender a encerrarnos más en sitios cerrados, en casas, ¿tal? Uh-huh. ¿Cómo puede influir esto en la propagación del virus? ¿O qué se puede aconsejar, aparte de...? Bueno, pues esto ya se sabe que va a aumentar la propagación, ¿no? Entonces, si yo le digo, esto se transmite por el humo que se acumula en espacios interiores, y me dice, pues vamos a pasar más tiempo en espacios interiores, pues es que va a haber más contagios. Y esto ya se ve con la gripe, por ejemplo, ¿no? O sea, la gripe, porque hay una estación de la gripe que tenemos mucha gripe en invierno y no hay gripe en verano. Pues se piensa que la razón más importante es que en invierno estamos más tiempo en espacios interiores y en verano no. Entonces, vamos, los contagios van a aumentar. ¿Qué se puede hacer? Pues los días que se pueda, pues hacer las cosas afuera, ¿no? Y la gente dice, es que hay mucho frío, hace mucho frío en tal. Pero mire, en Nueva York y en Boston en 1910, en una epidemia de tuberculosis, hicieron las clases afuera todo el invierno. Y, oiga, yo he vivido en Boston 7 años cuando estaba haciendo el doctorado en el MIT y allí hace un frío de morirse. Yo soy de Zaragoza y hace el Cierzo, pero vamos, eso es de aprendices comparado con el invierno de Boston, ¿no? Entonces, ¿sabe? Y ahora tenemos muchos mejores abrigos y Gore-Tex y no sé qué que en 1910, ¿no? Entonces, yo diría que hay que hacer un esfuerzo social para hacer todo lo que se pueda afuera todos los días que se pueda. Luego, los espacios interiores, pues hay que reducirlo lo más posible, reducir la gente, pasar el menos tiempo posible, ventilar y pues que tener las ventanas siempre abiertas, o un poco abiertas por lo menos, medir el CO2, pues hay unos aparatos, tengo aquí uno, pues este es un medidor de CO2, ¿no? Que te dice cuánto CO2 hay aquí. Pues normalmente si yo lo saco afuera diría 400 partes por millón, ¿no? De cada millón de moléculas en el aire, 400 son de CO2, ¿no? Y eso es lo que causa el cambio climático, todas esas cosas. Y aquí hay 800 porque yo estoy respirando, ¿no? Entonces, el CO2 es una medida de cuánto aire exhalado hay en un sitio, ¿no? Entonces, lo que quieres, por ejemplo, en un colegio es que esté por debajo de unas 700 y si es posible menos, ¿no? Entonces ya no es que dices, bueno, es que abro las ventanas, pero yo no sé si estoy ventilando bien, o a lo mejor tengo mucho frío, las puedo cerrar un poco, puedo dejarlas abiertas 5 dedos, tal. Entonces, la forma es midiendo el CO2, ¿no? Tener estos medidores, pues vale pues 150 euros, ¿no? Y pues hombre, es caro, pero a lo mejor en un colegio se podrían tener 2 o 3, ¿no? Y irlos pasando de casa a clase o en una empresa, pues para ir viendo en qué sitios hace falta ventilar más, ¿no? Y luego, pues eso, todo el mundo siempre en interiores con las mascarillas bien puestas, ¿no? Y darse cuenta que son capas de protección. Como explicaba antes con el coro, que a veces la gente me pregunta, es que yo, claro, como ya me pongo la mascarilla, yo ya no necesito mantener la distancia y ya puedo pasar todo el tiempo que quiera en interiores. Y esto es totalmente falso, ¿no? Tú te pones la mascarilla y estás reduciendo tu probabilidad de contagio, pues a lo mejor a la mitad, ¿no? O a la tercera parte, dependiendo de lo buena que sea la mascarilla y lo bien ajustada que la lleves, ¿no? Pero luego además tienes que reducir el tiempo que estás, seguir manteniendo la distancia, tienes que ventilar todo lo posible y es la suma de las medidas, ¿no? Es como digamos, cuando me dice la gente, es que me pongo la mascarilla y yo estoy seguro. Es como decir, voy a montarme en un coche de 1940 y como le voy a instalar un cinturón de seguridad ya estoy seguro, ¿no? Entonces, pues esperemos que no tengas un accidente. Entonces, digamos, la diferencia de un coche de hoy de 1940 no es solo el cinturón de seguridad, es que tienes el cinturón de seguridad y el airbag y los frenos mucho mejores de antibloqueo
y una serie, una carrocería que se deforma. Entonces, es la suma de las medidas que lo hace seguro, pero en interiores es como decir, bueno, es que yo me meto un coche y hago todas estas cosas y ya estoy seguro. Pues no, usted todavía se puede matar, puede tener un accidente y a pesar de todas las medidas, pero es mucho más seguro hacerlo de esa manera que hacerlo, ¿sabes?, sin el cinturón puesto en un coche viejo, ¿no? Entonces tiene que ser este tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues aparte de la ventilación, hay una cosa que, pues hay sitios que a lo mejor pues no se puede hacer o no tienen ventanas, ¿sabes? Entonces, que son sistemas de filtrado, ¿no? Entonces, el virus está flotando por el aire en unas partículas como el humo. Esto se puede, hay una tecnología muy buena desde hace muchos años que es filtrar. Uno toma el aire y lo pasa por un filtro y allí se queda la mayoría del virus, ¿no? Entonces hay una cosa que se llaman los filtros EPA portátiles, que es una caja que tiene un ventilador, el ventilador chupa aire de la habitación, ese aire lo pasa por un filtro muy bueno, EPA quiere decir filtro de alta eficiencia, todos los virus se quedan ahí en el filtro y allí se van a morir, digamos, van a perder su actividad y sale el aire limpio de la habitación, ¿no? Entonces esto funciona muy bien. Lo único detalle es que son caros. Entonces, claro, pues esto hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Y otra cosa es que tienen que ser del tamaño suficiente para la habitación, ¿no? Porque también no es un talismán. Hay gente que me escribe, he comprado un filtro EPA y he comprado un filtro EPA pequeñísimo para una habitación grande. Entonces, pues esto ayuda un poquito, pero no es lo que necesita. Igual de ese tamaño necesitarían poner 8 para que la habitación estuviera segura, ¿no? Entonces, claro, al final es un coste, ¿no? Tampoco es como eso. Yo compro un filtro EPA y es como un talismán que está en la habitación y ya no me tengo que poner mascarilla y ya no tengo que abrir las ventanas. No, es una medida más, otra capa de protección que nos ayuda. Tiene que ser lo más grande posible para la habitación. Por ejemplo, los de Harvard el grupo de Harvard recomienda que tiene que limpiar el aire 5 veces por hora, ¿no? Es un cálculo fácil que se puede hacer cuando miras la capacidad del filtro. Pues si el filtro puede filtrar 100 metros cúbicos por hora y la habitación tiene 20 metros cúbicos, pues 100 dividido por 20 son 5, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Pero muchas veces me contacta gente y me dice, pues he comprado uno y a lo mejor lo limpia el aire de la habitación cada 6 horas. Entonces esto, pues es una anécdota, pero no sirve para casi nada, ¿no? Entonces y el problema es que es caro y entonces se pueden hacer otros filtros con un ventilador y un filtro, y hay un compañero en la Universidad de Zaragoza que es catedrático allí que está experimentando con esto y lo está poniendo con internet. Y entonces esto con un ventilador normal y un filtro se puede hacer algo similar y es mucho más barato, ¿no? Y funciona bien. Entonces esto habría que hacerlo a gran escala, ¿no? En todas las escuelas, en todos los sitios donde haya que permanecer en interiores. Cuando dices son caros, ¿a qué más o menos nos estamos refiriendo? Por si sería posible para colegios o para eso. Pues, por ejemplo, mire, yo he comprado varios para el colegio de mi hijo, ¿no? Y yo no sé si los precios aquí y allí son los mismos, pero me han costado $500 para cada clase. Entonces, y a lo mejor, pues, y estos limpian 4 veces y media por hora, ¿no? Entonces, si uno pues dijera 2 veces por hora, pues igual está hablando de $250 por hora, y en euros serán parecidos, ¿no? Entonces, son costes altos, ¿no? Una escuela, no sé, si una escuela que tiene 30 clases multiplicado por 500 euros, pues ¿cuánto es eso? No sé, pues 15.000 euros. Pues esto no se lo pueden permitir las escuelas, ¿no? Incluso los padres, ¿no? Pero los otros filtros de ventilador, ahí estás hablando, le quitas un cero. En vez de 500 euros estás hablando de 50 euros y eso ya es mucho más asumible, ¿no? Pero claro, esto se tendría que poner las pilas la sociedad y el ministerio para hacerlo, para enseñar cómo hacerlo bien y para hacerlo a gran escala. Gracias. A ver, Pilar. A ver, ¿qué puedo quitar? Pilar, se tiene que quitar ahora sí. Yo te quería preguntar por el tema de la limpieza del aire y has comentado lo del... aparte de los filtros, ¿hay alguna otra manera de limpiar el aire? A ver, los filtros es una tecnología, aunque es cara, pues no es más cara que las otras tecnologías que hay y no tiene ninguna desventaja, ¿no? Los virus van al filtro, ahí se mueren, luego cambias el filtro con cuidado y ya está, ¿no? Entonces, al cabo de meses, normalmente. Entonces, es la tecnología que recomendamos y se puede aplicar en casi todos los sitios, ¿no? Luego, si uno, por supuesto, ventilar antes, abrir las ventanas es gratis, ¿no?
Entonces, pero si no se llega con las ventanas, hay días que no se pueden abrir, lo de los filtros, ¿no? Luego, pues, a ver, pues lo siguiente es, en algunos sitios que no se puede ventilar o que hay mucha gente, por ejemplo, en una cárcel o en la sala de espera de urgencias de un hospital, o en sitios así, o a lo mejor en el metro, se pueden poner una cosa que son los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Pues son rayos ultravioleta que salen de unos como, digamos, fluorescentes o diferentes tipos de luz y entonces esto se sabe muy bien que matan al virus y matan a todos los demás patógenos, ¿no? Pues, o sea, la tuberculosis se demostró que se transmitía por el aire pasando aire por unos rayos ultravioleta y se veía que cuando pasaba el aire por ahí no contagiaba y cuando no pasaba por los rayos ultravioleta sí que contagiaba, ¿no? Entonces esto se sabe bien. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues que es caro, es más caro que los filtros y que tienen que hacerlo profesionales, ¿no? Porque los rayos ultravioleta queman los ojos, queman la cara y hay casos en los que se ha hecho mal y entonces pues hay un montón de quejas y entonces esto para la cosa, ¿no? Y luego también pues necesitan ser diseñados e instalados por profesionales, ¿no? Otra cosa que pasa es que las luces ultravioleta, algunas fallan y dejan de emitir luz ultravioleta, pero siguen emitiendo la luz violeta. ¿Sabes? Es luces parecidas a cuando vamos a un solarium, no sé cómo se dice en español, cuando uno se quiere poner moreno en un local interior va a estos sitios donde están los rayos UVA, ¿no? Pues estas luces tienen ese color violeta, ¿no? Pero a veces les falla el ultravioleta, pero sigue el violeta. Entonces tiene que venir un técnico de mantenimiento con un medidor ultravioleta y ver si siguen funcionando, ¿no? Entonces, por todas estas razones, yo y el grupo de científicos hemos escrito un artículo con todos los científicos mejores del mundo en esto, donde recomendamos que esto se haga donde se necesite, ¿no? Por ejemplo, eso, en cárceles, a lo mejor en el metro, por ejemplo, los andenes del metro, esto podría coger mucha gente, cosas así, en salas de espera de hospitales, y entonces esto iría matando el virus, ¿no? Se pueden poner en el techo y entonces el aire que va subiendo por el techo le estamos quitando el virus y esto es, digamos, es otra forma como de ventilar, digamos, y es muy eficiente, ¿no? Luego hay más tecnologías, ¿no? Y la verdad que hay mucha gente que está vendiendo muchas cosas de tecnologías. Es la nueva tecnología de iones o de plasmas o de oxidación, de hidroxilos y de... Esto todo nosotros recomendamos no usarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cosas son todas cosas que hacen química. Sí que matan al virus y hay pruebas de que a lo mejor a virus similares, algunos incluso a este, ¿no? Y sí que matan al virus, pero lo matan con reacciones químicas de compuestos químicos contra el virus. Entonces, ¿qué pasa? Que esas reacciones químicas no solo reaccionan con el virus, reaccionan también con un montón de compuestos orgánicos volátiles que están en el aire de nuestras casas, ¿no? Que están en el aire porque salen de productos, porque salen de nosotros, porque salen de los materiales de construcción y producen compuestos tóxicos, como el formaldehído, como peróxidos, nitratos. Y esto no se ha estudiado nunca. Me contactan muchos fabricantes de estos equipos para que, digamos, que les ayude a promocionarlo y les digo, ¿tenéis algún estudio científico revisado por pares donde mostréis que esto de los compuestos tóxicos no es importante? Y ya nunca contestan. Pues porque no los tienen, no se ha estudiado, ¿no? Entonces, todo esto nosotros recomendamos no hacer nada de estas medidas, ¿no? Y si ven, no sé si lo han visto, ahí tenemos unas preguntas frecuentes, lo puedo escribir ahora aquí en el chat, si lo quieren ver. Y entonces allí lo explicamos y tenemos enlaces y muchas cosas donde pone más detalle de lo que os estoy diciendo, ¿vale? A ver, lo pongo aquí, y entonces si van allí, nada más al principio, o sea, está en inglés, pero al principio hay un enlace, en la cuarta línea o así, que dice, dale aquí para ver en cualquier otro idioma. Y de allí ya le sale la traducción automática en español y de hecho pueden elegir allí catalán o chino o lo que quieran. ¿De acuerdo? A ver, Daniel me parece que no ha preguntado. Hola, Sí, José Luis. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Decías Daniel Bach o Daniel Silva? Porque supongo que está Daniel Silva ahí de Mega Noticias. Hola, Daniel, ¿cómo estáis? Bueno, hola. Daniel Bach. Porque Hola. Daniel, yo veo, y lo único que veo son los nombres que salen aquí. De acuerdo. ¿Cómo estáis, José Luis? Bien, ¿y usted? Hace días que no nos veíamos. Oye, te cuento, después de nuestra conversación hace un par de semanas en la región más al sur de Chile, en Magallanes, Punta Arenas, donde hace mucho frío, hacen 2-3 grados durante el día,
Y la vida es al aire, la vida es indoor, no salen nunca a la calle realmente, muy poco. Ellos hacen toda su vida en interiores. La propagación del virus ha sido extremadamente contagiosa, están con una positividad de 30%. Entrevistamos ayer a una persona el sábado. Bueno, ya lo había hablado todo, pero aparentemente ellos hacen muchas visitas, se juntan a comer, a tomar dentro de sus casas y no están usando mascarillas en los indoor, adentro de las casas. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Cómo podemos decirle a la gente que use mascarilla dentro de la casa y no hay ninguna otra opción? Además, se juntan durante largas horas, 5 horas, 6 horas, un almuerzo de 2, 3 horas, entonces ahí el contagio está muy, muy disparado en esa región. Sí, sí, vamos, no me extraña, parece un caldo de cultivo, un sitio donde la gente se junta mucho en interiores sin mascarilla, y me imagino que, pues, que no serán, la ventilación no será muy grande, no tienen las ventanas No, abiertas y precisamente porque es un sitio muy, muy ventoso que hace frío, pues no dejan que se infiltre el aire, ¿no? Porque claro, hay algo, lo que te quería preguntar, ¿existe alguna solución que pueda ser compatible con la calefacción? los filtros, o sea, hay dos, Nada más, solo filtro. y las mascarillas. Entonces, la mascarilla es un filtro que te pones Claro. que limita parte del virus y luego los filtros, como los que he explicado, ¿no? Yo diría, los más factibles son los de un ventilador con un filtro pegado encima y entonces que esto pues se puede asumir, ¿no? Y entonces cuando hay personas reunidas, pues tener siempre esto puesto, ¿no? Claro, si tienen una positividad del 30%, ahí yo diría que hay que hacer un confinamiento, por lo menos que nadie se junte Claro. ¿no? Pero bueno, entonces Y ya luego ya de cómo decírselo y cómo convencerles, eso ya. bueno, eso ya. Igual ustedes saben más o le necesitan preguntar a un sociólogo, ¿no? Pero Oye, y alguna solución que vaya junto con la calefacción no se ha implementado, no han investigado eso. ¿cómo es la calefacción? Es que claro, La, esto ma- depende mucho de la mayoría es calefacción con perdón, gas con gas. y Pero eléctrica. luego como, o sea, porque aquí en Estados Unidos hay mucho una calefacción, por ejemplo, de gas y luego circula el aire. Hay un sistema de tubos en las casas donde el aire se chupa por unos tubos, se calienta y luego vuelve a salir, ¿no? Entonces, estos sistemas siempre tienen un filtro, ¿no? Y entonces ahí poner un filtro mejor y tener el aire siempre circulando es muy buena idea, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, estoy haciendo yo en mi casa. Pero si es una calefacción por radiadores o es una calefacción de otro tipo donde el calor viene y se dispersa de otra manera, no hay una circulación de aire forzada, entonces no, ¿sabe? No, ahí no hay ¿cómo pones un filtro allí? Entonces la forma de poner un filtro es poner un ventilador de los de cuando tienes calor, que lo enchufas en la pared y le pegas un filtro encima, ¿no? Y entonces Perfecto. obligas a que el aire que está en la habitación pase por el ventilador y los virus que están en el aire se quede allí en el filtro, ¿no? Gracias, José Luis. De acuerdo. A ver, pues volvemos. Si tienen alguna pregunta más, tengo aquí apuntado el orden en el que estábamos, pues. ¿Sí? Sí, disculpe, como había dicho Daniel, ya me había confundido con Daniel Bach, pero aprovecho entonces de meterme un segundo. Usted mencionó la tecnología entonces de los filtros EPA, mencionó también la tecnología de los rayos UVC, que se está utilizando en muchas partes del mundo. Le preguntaba también, ya que estamos hablando del aire y de este humo que usted dice, también acá en Chile al menos hay mucha gente que está hablando de el ozono, de máquinas que generan ozono y que dicen que pueden limpiar el aire. Me gustaría que se refiera a eso porque son tecnologías que se han ampliado mucho en su uso acá, creyendo que sí funcionan. Eso es peligroso, eso es directamente peligroso. Usar una máquina que produce... El ozono mata a cientos de miles de personas al año. Es una de las razones principales que la contaminación atmosférica es la tercera o cuarta causa de muerte en el mundo, de muertes evitables, ¿no? Son las partículas y el ozono, ¿no? El ozono que se forma por la contaminación. Entonces, hacer ozono en interiores cuando hay personas presentes es una barbaridad. Es exponernos a un compuesto altamente tóxico que produce unos graves que puede producir daño al sistema respiratorio y a personas sensibles les puede producir cosas graves, ¿no? Entonces esto es una barbaridad. Producir ozono, otra cosa es, una cosa que sí que sirve es producir ozono para desinfectar superficies en un sitio donde no hay nadie. Tú pones una máquina de producir ozono en un sitio donde a lo mejor una carnicería, un sitio que quieres desinfectar las superficies y lo haces cuando no hay nadie. Esto sí funciona.
y el ozono va a llegar a las superficies y va a destruir los patógenos muy bien, esto sí, pero solo si no hay nadie respirando ese aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este virus no se transmite bien por superficies. Entonces, digamos, el hecho de que tú vayas a un sitio, una oficina, yo qué sé, un centro comercial, que tú piensas, a lo mejor queda algo de virus en superficies y al día siguiente va a venir alguien y va a tocar ese carrito de la compra y se va a poner la mano en los ojos. Eso es muy poco importante y esto lo dice la CDC, ¿no? No es una forma importante de contagio de este virus, ¿no? Entonces, no es inútil. Bueno, y también hay otros patógenos que no son solo este virus, ¿no? Que nos pueden contagiar, pero no es, ¿sabes? No es, en este contexto no es donde deberíamos invertir. O sea, yo sí digo, si yo tengo un cierto espacio donde quiero evitar el contagio, hay muchas cosas donde me puedo gastar el dinero de forma mucho más eficiente para evitar el contagio de este virus que comprar máquinas de ozono, ¿no? Si uno ya tiene una máquina de ozono y la usa en momentos en los que no hay nadie, absolutamente nadie, entonces esto está bien, ¿no? Y también darse cuenta que el ozono es un gas, las mascarillas filtran las partículas, ¿no? Entonces una mascarilla no te protege de un gas como el ozono, ¿no? Entonces, esto es, pues se están haciendo muchas barbaridades, que le voy a decir, ¿no? Entonces, por eso también estamos tratando los científicos de hablar al público, ¿no? Y de tratar de explicar lo que está bien y mal, ¿no? Por lo tanto, hay que enfocarse más entonces en limpiar el aire, que usted dice que es la principal forma de transmisión, que lo que se ha hecho hasta ahora, al menos en muchas partes, de enfocarse en desinfectar superficie. Por ejemplo, el delivery, las compras, hay mucha gente que desinfecta todo, se saca la ropa al llegar a casa, pero a lo mejor no se están preocupando tanto del aire. Sí, hay que, diría, la proporción de... Y en esto está todo el mundo de acuerdo. Yo no me he encontrado ya ningún científico hace muchos meses que piense que la transmisión por superficies es la más importante. Yo creo que todo el mundo piensa pues que es como a lo mejor el 15%. Sobre todo hay un estudio en el Reino Unido donde compararon gente que no se lavaba las manos con gente que se lavaba las manos a todas horas y bajaba el contagio el 16%, ¿no? Y la CDC en su página web, esto no ha cambiado, dicen que la transmisión por superficies es posible, pero no es la manera principal que el virus se transmite, ¿no? Entonces, tenemos que adecuar nuestro esfuerzo a esto, ¿no? Pues sí, ¿sabe? Yo cuando traemos la compra, pues la ponemos, lo que no hay que refrigerar, lo ponemos en una esquina durante unos días, si hay algún virus que se muera, y pues a otras cosas, pues nos lavamos las manos, si sacamos algo que está en la nevera, lavamos las manos, por si acaso, pero no hay que pasar mucho tiempo en esto. Lo que hay que pasar mucho tiempo y hay que invertir nuestro esfuerzo es en limpiar el aire. O sea, como 5 veces más que en desinfectar. Si usted se pasa 1 hora al día haciendo cosas para luchar contra no contagiarse, pues tiene que pasarse 50 minutos luchando para que no se contagiarse por el aire y 10 minutos luchando por las superficies, ¿no? José Luis, ¿te puedo hacer yo una pregunta respecto a lo mismo que habla Daniel? Hace unos días tú dijiste que, siguiendo la idea de Daniel Silva, que la gente y las instituciones que limpian las plazas y los asientos de las plazas y en las calles con amonio cuaternario, tú dijiste que era un show sanitario. ¿Podrías repetir por qué realmente no sirve mucho limpiar las plazas con amonio cuaternario, gastar millones de pesos o dólares en comprar este químico, y además que los camiones son súper caros y grandes también? Sí, esto es un mal gasto de dinero, esto es un desperdicio. Esto no sirve para nada. No sirve para Limpiar nada. las plazas no sirve para nada con amonio cuaternario. Es tirar el dinero y es un poco tóxico, ¿sí? No, esto es tirar el dinero. ¿No? ¿Por qué? Porque en exteriores el virus va por el aire y se diluye muy rápido, ¿no? Entonces no hace falta. Y las superficies sabemos que no contagian bien. Y además en superficies en el exterior durante el día tienen rayos ultravioleta y se sabe que lo mismo que en el aire los rayos ultravioleta matan al virus, lo desactivan, digamos. En las superficies del exterior pasa lo mismo, el virus prácticamente no sobrevive, ¿no? Entonces no hace falta, el virus ya no, si hay virus afuera, va a salir, se lo va a llevar el aire, y si está en las superficies se va a desactivar, entonces poner un desinfectante para cuando pones el desinfectante ya no queda virus, ¿no? Y luego además es que afuera no es donde nos estamos contagiando. Hay una base de datos con más de 1000 casos de superpropagación, de una persona contagia muchas, ¿no? De esos hay uno en exteriores, donde en China se estuvieron mucho tiempo hablando muy cerca, sin mascarillas, tal, y 900, bueno, más de 1000 en realidad, en interiores. Entonces,
tendría que enfocar el esfuerzo en interiores. Entonces esos camiones los deberían vender, o yo qué sé, para comprar filtros para poner en las escuelas o en los centros comerciales. Están poniendo la prioridad en el sitio equivocado. A ver, veo que Ian, que me parece que era una de las sirenes. Lucía. Lucía, sí, perdón. Sí. Doctor, a ver, en menos de un mes Chile va a tener una elección muy importante. Se va a elegir si los chilenos queremos o no una nueva constitución. Las autoridades determinaron que la elección sea exactamente igual que cualquier otra, sin pandemia. O sea que va a ser en una sola jornada, va a ser en colegios, en salas. Dudo mucho que las autoridades inviertan en tecnologías como filtros, como las que usted ha mencionado a estas alturas, quedan 26 días. ¿Qué recomendaciones daría usted de seguridad, por ejemplo, que las mesas se establecieran en los patios y no en la sala? Y si acá se ha dicho que es menos peligroso ir a votar que ir al supermercado, bueno, ¿cuál es su opinión también al respecto? No sé por qué sería menos peligroso ir a votar que ir al supermercado. Si hay una densidad de gente parecida, y normalmente, yo no sé los supermercados en Chile, pero mi impresión es que los supermercados en muchos sitios están mejor ventilados que los colegios, ¿no? Por la razón que sea, hay más olores, lo que sea. Entonces, yo lo que veo a través de medidas de CO2 o lo que he estudiado, que los supermercados tienen mejor ventilación. Entonces, a lo mejor habría que poner las mesas electorales en los supermercados, ¿no? Pero en realidad eso es una broma. Pero en realidad sí, hacerlo en los patios, ponerlas digamos, en la puerta, ¿no? Para que si hace frío, pues o digamos ponerse en un vestíbulo con las ventanas abiertas, allí la mesa electoral y todo el mundo esperando afuera con distancia, y que ya solo pueda entrar el que va a votar, que vote, y ya que salga y que entre la siguiente persona. O sea, tratar de hacerlo lo más al exterior que se pueda con las condiciones climáticas, ¿no? O, por ejemplo, a veces pues el ejército en Estados Unidos, en España, imagino que en Chile, tienen como tiendas de campaña muy grandes, ¿no? Entonces, poner tiendas en un parque con los laterales subidos para que pueda pasar el aire y hacerlo allí, ¿no? Entonces, todo este tipo de soluciones. Y evitar tener a mucha gente mucho tiempo en un lugar interior lo más posible, ¿no? Porque si estoy de acuerdo, lo de los filtros, pues lleva un tiempo, ¿no? Y si no se ponen las pilas, pues esto no va a estar, ¿no? Y además lo de los filtros es una capa de protección para interiores, pero la mejor capa que funciona mejor es el exterior. O sea, para conseguir que un sitio interior sea igual que el exterior, habría que poner muchísimos filtros, a lo mejor 50 filtros en una habitación. Entonces es mucho más barato, mucho más fácil, y seguramente ni tendrías la potencia eléctrica para poner tantos filtros como haría falta, ¿no? Entonces en el exterior es gratis. El aire se mueve por sí solo, no tenemos que gastar electricidad para filtrarlo, entonces hacerlo todo en el exterior, ¿no? Y si no se hace esto y se hacen cosas en el interior, y hay muchos casos, pues va a ser un foco de contagios, y esto pues no, ¿sabe? Una constitución o lo que sea es importante, pero no, la salud también es importante, ¿no? ¿De qué nivel de riesgo cree usted que es el foco que se provocaría si se hicieran salas interior como se ha hecho siempre? Y pues si hay millones de personas, claro, depende, yo no sé, pero si me imagino como los sitios donde yo he visto votar en España, Estados Unidos, pues yo vería que de ahí saldrían, pues que le voy a decir, miles de casos, seguramente más de miles, pero vamos, seguro, porque tienes a gente que es lo que contagia, tener gente que respira y otra gente, las paredes y el techo capturan el aire que alguien respira y hace que otras personas que comparten el aire lo inspiren. Eso es como se contagia uno, ¿no? Entonces, si pones a millones de personas en sitios cerrados a la vez, con poca ventilación, como suelen ser los colegios, pues es que no hay otra. O sea, pues no, vamos, se podría incluso hacer un cálculo a ver cuántos podrían ser, y estoy seguro que saldrían más de miles, pero tampoco le quiero decir un número para que luego pongan un titular, pero vamos, seguro que muchos, ¿no? Gracias, doctor. A ver, no sé si, yendo por orden de Enrique, no sé si tiene usted alguna pregunta más. Sí, tenía una pregunta más respecto a las diferencias entre gotas respiratorias y aerosoles, que me parece, o sea, en su caso creo que es partidario que el límite estaría en 100 micras, sin embargo la OMS y muchos otros científicos consideran que es 5 micras, y a mí me parece una diferencia muy grande, o sea, a ver si lo que para usted es un aerosol, para otro es una gota, y entonces están hablando de lo mismo. No.
Las gotas se definen desde 1800 como proyectiles balísticos, y así los define la OMS y así los define la CDC. Te contagian porque salen como un proyectil que te da en los ojos, en la nariz o en la boca, ¿no? Y los aerosoles flotan en el aire y te infectan cuando lo respiras, ¿no? Entonces, cuando unos dicen 5 micras y otros dicen 100, la explicación está clara. Los que dicen 5 micras están cometiendo un error tremendo, incluyendo la OMS, y los que dicen que son 100 micras son correctos, ¿no? Esto es una cosa de física de aerosoles, ¿no? Y decir que son 5 micras es decir que la Tierra es plana. Y no importa que lleven 30 años diciéndolo, esto es un error que cometieron hace varias décadas y estamos a punto de enviar un artículo donde explicamos qué error cometieron, cuándo y por qué. No se lo puedo decir hoy porque hasta que no mandamos el artículo, pero sabemos cómo se confundieron y confundieron las 100 micras que se sabían desde 1934. William Wells, un profesor de Harvard, explicó lo de las 100 micras, lo publicó y esto se sabía. Y durante la mayoría del siglo XX todo el mundo sabía que eran 100 micras. Pero en un momento dado alguien se confunde en una de estas organizaciones y empieza a decir que son 5 micras. Y todo el mundo le copia. Porque como no tienen ni idea de aerosoles, porque los aerosoles no son importantes y no contagian, pues nunca se han mirado la física, ¿no? Pero es una cosa que, vamos, yo lo he puesto en Twitter, se puede hacer con una calculadora de aerosoles hecha con la propia CDC. En 10 minutos un físico te explica que no, que esto de los 5 micras es erróneo, ¿no? Entonces, esto es un error y no hay otra, ¿no? Entonces, que la OMS siga diciendo esto, pues muestra, digamos, que la OMS no tiene ni idea de aerosoles y que no podemos confiar en que alguien que hace un error garrafal en la física nos esté diciendo información correcta sobre los aerosoles, ¿no? Entonces, esto no tiene otra. Y esto no solo lo digo yo, lo ha dicho el doctor Anthony Fauci, ha salido públicamente, hay un vídeo que lo he puesto por Twitter, si no lo encuentran, me mandan un correo y se lo puedo mandar, donde él dice que, bueno, al doctor Fauci han hablado con él Kim Prather y Don Milton, que son dos de los científicos de mi grupo, ¿no? Y le explicaron que esto de los 5 micras era un error y él lo admite en un vídeo y dice, sí, esto de las 5 micras, uy, ¿cómo estábamos tan confundidos durante tantos años? Y hubo digamos, ¿cómo se dice? Un workshop, un evento de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, donde también hubo muchos científicos que hablaron y todo el mundo quedó de acuerdo que son 100 micras. Y hemos estado revisando el informe, que está pronto se publicará, y dice, la Academia Nacional de Ciencias de Ingeniería y Medicina de Estados Unidos dice que son 100 micras. Y se está preparando un artículo en la revista Science, que es la revista de ciencia más importante, donde se resume este evento y se dice son 100 micras. Entonces esto de las 5 micras es un error. Y es un error que no le queda mucha vida, pero entonces ustedes cuando entrevisten a alguien y le diga que son 5 micras, dense cuenta que esa persona no tiene ni idea. Entonces, si hay un médico que dice, es que son las 5 micras, no tienen ni idea, no le pueden confiar en lo que les dice. Si alguien le dice 5 micras, no le escuchen más de nada que dice de los aerosoles porque va a ser todo erróneo. Hombre, lo que pasa es que está tan extendido, ¿no? Que corregir. Da igual. Por eso hay tanta resistencia. Porque hay campos enteros de la ciencia y de la medicina que llevan 100 años totalmente confundidos. Entonces, pero vamos, eso es como decir que son 5 micras, es como si dijeran, es que esto del COVID no lo causa un virus, lo causa una bacteria. Y lo dice mucha gente, que lo causa una bacteria. Da igual que lo diga el Papa, da igual que lo diga Trump, da igual, es un error, ¿no? Entonces, los 5 micras es un error y no importa quién lo diga, ¿sabe? Y no se puede confiar en gente que sigue diciendo el error de las 5 micras y no se entera. Porque esto ya lleva hace mucho tiempo que lo llevamos explicando. Y si no escuchan a los expertos de aerosoles, eso quiere decir que no entienden de física. No entienden cómo funcionan los aerosoles, no entienden cómo se propagan, no entienden cómo contagian. Entonces esto, vamos, si nos pueden hacer un favor, si cuando usted está entrevistando a alguien y le dice, es que son las 5 micras, ¿y usted por qué persiste en ese error? Pregúntele así. Gracias. A ver, el siguiente es, si tiene alguna pregunta más, Adrián me parece. Adrián, todavía está aquí, sí. Adrián, ¿tiene alguna pregunta más? Tiene el micrófono apagado. Sí, ¿me oye? Sí, ahora sí. Una cosa, no sé si recuerdo bien de la anterior rueda de prensa,
que dio. Me acuerdo que usted dijo que este virus que era contagioso fundamentalmente en los primeros momentos, cuando se estaban produciendo los primeros síntomas. En cambio, en los hospitales aquí de España, que precisamente la gente, al estar completamente saturados, la gente solía ir a los hospitales bastante tarde y en cambio entre el personal sanitario de los hospitales se produjo unos contagios bueno, brutales. De hecho, creo que han sido aquí en España el lugar del mundo donde se han producido mayores contagios. ¿Cómo explica usted esta circunstancia? Bueno, lo primero que dicen que la gente es más contagiosa, digamos, los 2 días antes de tener síntomas y el primer día en que empiezan los síntomas, ¿no? Esto se sabe desde abril y lo dice la OMS, esto no es un misterio, ¿no? La gente es más contagiosa entonces y la gente que está grave casi no es contagiosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los hospitales? Y esto es algo que no se ha entendido, pero vamos, ahora ya hay artículos, yo creo que incluso he visto un artículo de Madrid donde esto lo explican, es que cómo se contagian en los hospitales con sanitarios o pacientes que son asintomáticos, ¿no? ¿Saben? O sea, están allí a lo mejor con los enfermos de COVID, con las mascarillas, luego van al comedor y allí hay un sanitario o un paciente o un visitante asintomático que está respirando los virus al aire y así se contagia mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que va al hospital porque se ha roto la pierna o porque sea tal y están allí. Entonces, así es como se piensa que es la gran mayoría de los contagios en hospitales, ¿no? Que la gente que está muy enferma pues contagia un poco y ahí es precisamente donde los sanitarios están más protegidos, ¿no? Claro, porque hay otros virus, por ejemplo, el SARS, el primer SARS, este sí contagiaba, la gente muy enferma contagiaba más y la gente asintomática o antes síntomas no contagiaba, ¿no? Entonces, al principio se pensaba esto, ¿no? Entonces se decía, no, es que son los procedimientos de generación de aerosoles cuando los intubas y es la gente que está muy enferma donde necesitas todos estos trajes. Y no son esos. Son los que justo están empezando a tener síntomas y esos no son los que están en la UCI o los que llegan por la ambulancia, ¿no? Son a lo mejor los de la ambulancia, los que conducen la ambulancia, que a lo mejor están enfermos y son asintomáticos, o un sanitario, o un limpiador, o como un paciente que se ha roto la pierna. Entonces, hay que tener, en realidad, donde hace falta la protección respiratoria, las mascarillas más, es en las otras partes del hospital donde no están los pacientes de COVID. ¿Vale? A ver, me pierdo un poco este Adrián. Pilar, no sé si tiene usted alguna pregunta más. No, nada más por mi parte. De acuerdo. A ver, volvemos. Daniel Bach, no sé si tienes algo más. Puedo quedarme 10 minutos más si la gente tiene preguntas, si no, pues lo dejamos ya. ¿Sí? Doctor, ¿Sí? sí, yo tomé el audio, parece que Daniel nos ha preguntado. La pregunta es, yo sé que ya lo explicó antes de que yo llegara, pero entiendo que la mascarilla sirve en este contexto. Sin embargo, no sé si ya lo dijo, si ya lo dijo me pido disculpas, pero cada mascarilla tiene un nivel de protección distinto, un nivel de filtrado distinto. Por lo tanto, la recomendación general es siempre usar mascarilla y fijarse en el tipo de material para aumentar la protección. Correcto, pues para las mascarillas, una mascarilla es un filtro que nos ponemos y funciona, ¿no? O sea, siempre cuando hay gente que dice que es que las mascarillas no funcionan, esto es como decir que me voy a poner un abrigo y no voy a estar más caliente, ¿no? Esto va contra la física, es como, otra vez como decir que la Tierra es plana, ¿no? Que decir que las mascarillas no funcionan es como que la Tierra es plana. Un abrigo retiene el calor y una mascarilla retiene partículas, ¿no? Porque así funciona la física, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de 2 cosas, de la calidad de la mascarilla y de lo bien que se nos ajuste, ¿no? Para cualquier mascarilla, si uno lleva una mascarilla en cierto tipo y se la ajusta bien, eso ayuda muchísimo. Entonces, que no haya ningún hueco. Mirar, que nos miren, o mirar a nosotros, que no haya ningún hueco por ningún sitio, ¿no? Está sonando el teléfono. Perdón. Pues sí que la mascarilla tiene que estar bien ajustada de manera que no haya ningún hueco porque si no por los huecos sale el virus si uno está infectado o entra si uno no lo está, ¿no? Entonces, pues es eso. Luego, la calidad de la mascarilla, pues esto varía mucho, ¿no? Entonces, las mascarillas, claro, están las N95, todo esto, pero son escasas, ¿no?
Y luego pues están las KN95 y tal, pero luego hay muchas que son falsas, de China, tal vez, aunque sean falsas, siguen protegiendo, pero no protegen tanto como te imaginas, ¿no? Y luego pues hay mascarillas de tela que funcionan bastante bien, ¿no? Entonces, claro, depende. Lo que se ve, hay muchas pruebas y hay un sitio en internet que está puesto en las preguntas frecuentes, que he puesto en el chat, y que está hecho por la Universidad de Colorado State, que está aquí cerca de nuestro, ¿no? Y John Volkens, un científico, han probado muchos tipos de mascarillas, ¿no? Y lo que se ve es que hay una gran variación, ¿no? Y que las mascarillas que funcionan mejor son varias capas de tela y además de telas diferentes, ¿no? Porque al tener, por ejemplo, una capa de algodón y otra de seda, o yo qué sé, de dos de poliéster, esto hace que funcione mejor porque son diferentes tamaños, diferentes, una interacción eléctrica, y luego sobre todo si se pone un filtro en medio. Digamos, hay algunas que se puede poner un trozo de material que como de un filtro de aire acondicionado y estas funcionan muy bien y hay algunas que son tan buenas como las N95, ¿no? Se pueden lavar y esto. Ya luego pues modelos específicos, pero sobre todo los modelos que se ajustan bien y que parecen de buena calidad y que son de varias capas de tela, estas, digamos, me parece son las más sostenibles, ¿no? Porque estas las puedes lavar y se ajustan bien ya de por sí y tal. Y si no, pues siempre hay, que tienes varias mascarillas, pues hay que ver cuál se ajusta mejor y a lo mejor tienes que hacerle un nudo aquí o tienes que ver si me la pongo así, me la pongo así, los ajustes que tienen. Las que tienen un hierro en la nariz o tienen la forma que se ajuste a la nariz está bien, porque si hay unos huecos aquí no hay, para entrar mucho aire. Entonces, y si tiene un hierro en la nariz, asegurarse que está bien cerrado, ¿no? O sea, cuando los científicos hacen pruebas de fugas en máscaras, en mascarillas como las N95, siempre es la nariz. Siempre dicen, es que es la nariz, eso es lo difícil de sellar, ¿no? Por la forma. Entonces, hay que enfocarse en eso, ponérselo bien arriba y esos hierros, vamos a ponérselos bien ajustados y para que el sello sea bueno, ¿no? Doctor, y lo último, solamente un minuto le pido en una explicación muy clara, quizás muy sencilla respecto del tamaño de las partículas de aerosoles. Eso que estaba explicándole a un colega hace unos minutos, porque efectivamente se ha repetido mucho el tema de los micrones, de cuánto mide, de 5, de 100. Por lo tanto, si tuviese que explicarlo muy en simple, ¿cuál es el tamaño de los aerosoles? Porque yo también pude ver esa declaración de Fauci donde decía que habían estado equivocados por años. Por lo tanto, para enfrentar otra entrevista o cuando nos pregunten justamente eso, ¿cuánto miden estos aerosoles? Para que quede muy, muy claro cómo lo explicaría para poder dimensionar los tamaños. Sí. Pues a ver, de forma sencilla. El virus, digamos, tiene un tamaño de 0.1 micros, ¿no? Pero el virus nunca sale solo, porque no, así no funciona nuestro sistema respiratorio. El virus sale en una pelota mucho más grande de saliva o de fluido respiratorio, ¿no? Y entonces sale por el aire. Entonces, ¿cuál es el tamaño típico que pensamos de los aerosoles que contagian más? Pues a lo mejor entre 1 y 10 o 1 y 15 micros, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo de grande es esto? Pues el diámetro de un pelo son 80 micras. Entonces, de 1 a 15, pues son bastante más pequeños que el diámetro de un pelo, ¿no? Y algunos ya son invisibles, ¿no? Entonces, pero aerosoles en el sentido de flotan por el aire y se pueden respirar, llegan hasta los 100 micras, ¿no? Hasta las 100 micras, un aerosol de 100 micras que está por aquí, yo inspiro y entra y se puede respirar. Y se va a depositar en mi nariz, donde hay receptores que pueden, del virus, donde el virus se puede enganchar y puede infectar, ¿no? Para que una cosa se comporte como las gotículas balísticas del vídeo de la OMS que salen de aquí, impactan a alguien, tiene que ser mucho más grande, porque tiene que tener suficiente inercia para ir por ahí y no frenarse, ¿sabes? Si es una partícula de 5 micras, aunque salga con fuerza, luego se para. O sea, igual que si uno tira arena, coge tierra del suelo y la tira, pues las rocas más grandes llegan más lejos, pero el polvo se queda, ¿no? Eso se puede ver, ¿no? Entonces, en realidad, para cuando uno está hablando, para las gotas tienen que ser de 300 micras, ya no solo de 100, sino de 300. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muy pocas gotas. Cuando estamos hablando hay muy poquitas, ¿no? Hay muchos aerosoles que salen y se quedan flotando y tienes muchas oportunidades de respirarlo, ¿no? Pero las gotas hay muy poquitas y además es que le tienes que acertar a alguien en unos objetivos muy pequeños, ¿no? Porque si tú, digamos, tienes estas gotitas que salen, pues a lo mejor salen pocas y tienes que darle a alguien o en el ojo o en esta parte que queda expuesta de las fosas nasales, que es pequeñísima, o en la boca, ¿no? Y si le das aquí, 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 no pasa nada, ¿no? Pero tienes que dar en unos objetivos muy pequeños. Entonces, las gotas es casi imposible que contagien hablando. O sea, la probabilidad se ha estudiado y son como 100 veces menos a 2000 veces menos que los aerosoles. Entonces, es absurdo que nos digan que el contagio en proximidad cercana
cuando estás hablando se debe a las gotas porque es absurdo. La física nos dice que no, que estos son los aerosoles. Y es un error que llevan 100 años con él y los médicos no se lo quitan de la cabeza, pero esto no deja que sea un error. ¿Sabes? O sea, durante muchos años se pensó que el Sol daba la vuelta a la Tierra. Y esto, pues, lo decía la Iglesia Católica, lo decía todo el mundo, y esto era, pero seguía siendo un error. ¿Sabes? O sea, no importa quién lo diga. Como decía Richard Feynman, un físico muy importante, dice, al final, si algo no está de acuerdo con los experimentos, es erróneo. Y da igual quién lo diga, da igual cuántos años lo lleven pensando, si no está de acuerdo con los experimentos, es erróneo y no hay más que hablar. ¿Sabes? Es así. Entonces, y las gotas no están de acuerdo con la física, no están de acuerdo con las simulaciones, no están de acuerdo con que no pueden explicar las gotas que haya tantos contagios dentro y no fuera, ¿no? Porque una gota que es como un microescupitajo que va de una persona a otra, estás afuera un día, a no sé que haga mucho viento, le da igual, contagiarían igual, ¿no? Entonces, si nos contagiásemos sobre todo por gotas, uno iría de dentro a fuera y los contagios serían muy parecidos, ¿no? Si fuera mitad y mitad, aerosoles y gotas, uno iría de dentro a fuera y bajarían los contagios a la mitad, más o menos, ¿no? Si dominan los aerosoles y uno va de dentro a fuera, los contagios abajo bajarían muchísimo. ¿Y qué se ve? Lo tercero. Entonces, y los casos de superpropagación, como el coro, pues es imposible explicarlo por gotas, solo se explica por aerosoles, ¿no? Entonces, como le digo, si no está de acuerdo con la información experimental, con la ciencia, es erróneo. Y da igual quién lo diga. Da igual quién lo diga. Y esto esperemos que no les cueste mucho en una emergencia como esta, que no les cueste mucho aceptarlo. ¿No? Los científicos deberíamos mirar la evidencia y la evidencia es apabullante. Los aerosoles dominan la transmisión. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que...? Cuando acabe esto lo convierto en un vídeo y yo se lo mandaré a la gente que se había apuntado y pongo el vídeo por si acaso alguien quiere usar las imágenes o si quieren escuchar o otra vez o lo que sea. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si tiene alguna pregunta, quítense el mute, pongan el micrófono y si no, pues ya pues lo dejamos. Gracias, muchas gracias. Mi correo pues les debería, voy a ponerlo aquí. Mi correo les debería haber llegado con el correo pero lo pongo aquí otra vez. Perdone. Sí. No, simplemente de lo del tema de las mascarillas, sí considera que es muy importante, pero las mascarillas pues tienen un tiempo de utilización, bueno, normalmente las FFP2, las quirúrgicas, se habla de un periodo laboral de unas 8 horas. ¿Es importante no sobrepasar ese periodo? Bueno, sobre todo en un hospital, ¿no? O sea, esto es más serio si estás en un hospital y hay mucha gente enferma y tal, entonces sí que es muy importante respetar esto. Ya en la sociedad, digamos, bueno, si hay muchos contagiados y tienes que pasar mucho tiempo adentro, pues hay que tener más cuidado. Pero en general, mire, yo tenía una N95 que la tenía por casualidad de una cosa que estaba trabajando en casa y la he llevado durante 3 meses, ¿no? ¿Qué pasa que con una mascarilla, las N95 o las quirúrgicas tienen, aparte de, digamos, tener los sistemas de atrapar gotas por impacto, de atrapar aerosoles por impacto, por difusión, tienen una tercera manera que es atraparlos por cosa electrostática, ¿no? Y lo que pasa con el tiempo es que esta cualidad electrostática se va perdiendo, ¿no? Sobre todo si se mojan, tal y cual. Entonces, sí que según va pasando el tiempo filtran menos, ¿no? Pero también mucho es el ajuste y los otros mecanismos siguen funcionando, ¿no? Entonces, ya depende de lo que uno tenga, pero vamos, mejor si uno tiene una mascarilla N95 FFP2 que la puede llevar en ajustada y tal, y no tiene otra, pues yo es lo que he hecho, yo la he seguido llevando, ¿no? En un hospital, pues bueno, aparte de esto de la cosa electrostática y de que quieres la máxima protección, por supuesto, pues también está la cosa que a lo mejor te tose a alguien, entonces ya están manchadas con patógenos y ya es otra cosa, ¿no? Allí sí que es importante respetar las normas o desinfectarlas. Hay sistemas de reutilización que pues con vapor de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, pues se pueden desinfectar un cierto número de veces. Esto se han hecho muchos estudios, ¿no? Y hay formas de desinfectar donde se mantiene la eficacia y formas de desinfectar que, digamos, se cargan el tema electrostático y ya no funcionan igual de bien, ¿no? Pero esto, vamos, ya creo que se sabe bastante bien, se estudia bien y se sabe bien. ¿Alguna cosa más? Si no, pues gracias.
he puesto ahí el correo. Hay un enlace que he puesto de las preguntas frecuentes, lo voy a poner otra vez. Hay el de la traducción automática al español. Esto la verdad que les agradecería si lo pueden poner también, porque ahí, digamos, todo lo que les he explicado está ahí está el resumen de la evidencia, hay muchas cosas y, digamos, está hecho por un montón de científicos, incluyendo a mí, que somos científicos punteros en esto y hemos hecho un gran esfuerzo de todas estas cosas que nos preguntan ustedes y todo el mundo a todas horas: ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué pasa con el aire acondicionado? ¿Qué pasa con las mascarillas? ¿Qué pasa con los filtros EPA? ¿Qué pasa en exteriores? Pues contestarlas allí de manera que la información esté disponible y que además nos ayudamos los unos a los otros. No si un científico piensa una cosa, lo hablamos y decimos, bueno, pero hay que precisar esto, o hay que poner un enlace a esta página web o a este artículo científico, para que sea un recurso, digamos, que siempre lo estamos mejorando, ¿no? Y todas estas cosas del error de las 5 micras que hemos hablado, o la historia truculenta por la cual hay este error tremendo, pues si tienen el punto 1.4 de las preguntas, ahí hay 2 páginas de la historia donde les explica exactamente por qué están los médicos tan confundidos, ¿no? De pensar que esto de las gotículas es importante cuando no lo es, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más? Si no, ya lo dejamos. ¿No? Nadie se quita esto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por participar. Y una cosa, pedirles, si escriben algún artículo, si me lo pueden enviar, por favor. Cuando les llegó mi invitación del calendario, se ha llegado en mi correo electrónico, entonces si me la pueden enviar, porque así yo le puedo dar luego más difusión. Pilar, no sé si tiene alguna pregunta, veo que ha quitado el... Nada, darte las gracias, José Luis. De acuerdo. Bueno, gracias a... Como no respondíamos nadie, pues Vale, muchas vale. gracias. No, esto del Zoom siempre es así, no sabes si estás hablando al vacío. Yo ya sé que están ahí. De acuerdo, pues gracias por tomarse el tiempo y de acuerdo, ayúdennos a pasar el mensaje, que esto está, la verdad que los de la OMS siguen bastante cerrados, lamentablemente, ¿no? De acuerdo, gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.